Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es su podcast de confianza. porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y bueno, se acaba julio, traemos historias, traemos anécdotas, como siempre, un gran contenido aquí de la mano de mi querido productor Albornoz. Y como el tiempo es oro y hay que estar monetizando, Aunque todavía no lo logramos, vámonos directamente a nuestra primera sección. Con la música por dentro. fuego en la pista. Seguramente ustedes han visto por ahí muchos anuncios acerca de esta obra musical producida por Nacho Cano que se llama Malinche y que seguramente, como hoy todo nos molesta, todo estamos anti y en contra de, seguramente piensan que es una cosa totalmente absurda. ¿Que cómo es posible que un español haga una obra musical sobre Malinche, Cortés y la conquista? Pero pues resulta que en todas las épocas ha habido Nachos Canos y en todas las épocas siempre ha habido alguien o algunos a quienes les gusta el tema histórico para llevarlo al teatro o a la ópera. Y nos vamos exactamente hasta la primera mitad del siglo XVIII porque allá en Europa hicieron algo parecido. Resulta que el 14 de noviembre de 1733 en el Teatro San Angelo de Venecia se estrenó la ópera Montezuma de Antonio Vivaldi con libreto de Girolamo Giusti. Imagínense eso, sí, el gran Antonio Vivaldi, el que ya para entonces había compuesto pues lo mejor de su obra, por ejemplo, los 12 concierto grosso del Estroarmónico en 1711 o los conciertos para violín de su obra Il cimento de la armonía y la invenzione en 1725, de los cuales se hicieron mundialmente famosas las 4 estaciones que creo que todos conocemos. También ya para entonces él había compuesto los 20 conciertos para violín de la obra La Chetra, además de una gran cantidad de óperas porque le gustaba el arte dramático musical y compuso más o menos unas 40 aproximadamente. Bueno, resulta que por esos años se le ocurrió que era muy buena idea hacer un drama histórico sobre la conquista de México. Estamos hablando de 1733. Prácticamente habían pasado 2 siglos desde la conquista de México y claro, ya se conocía en Europa buena parte de la obra que habían hecho los cronistas, los frailes cronistas o los códices que habían llegado hasta Europa o las historias y biografías de Cortés. Pues a Vivaldi al parecer le gustaba este tema y decidió hacer un drama histórico, pero con una historia de amor. Y además prácticamente era el encuentro entre Moctezuma y Cortés. La obra tiene prácticamente 6 personajes. Desde luego Moctezuma, que aparece ya derrotado y está muy preocupado por el futuro, ya no tanto de Tenochtitlán porque ese está perdido, sino más bien de lo que sucederá con su esposa, que no tiene un nombre náhuatl, sino más bien parece como griego. Su esposa se llama Mitrena y su hija Teutile, ella sí muy náhuatl. Luego, Mitrena, pues digo, está desde luego triste porque ya cayó Tenochtitlán, pero no queriendo la cosa es como la representación de pues estábamos muy mal aquí en Tenochtitlán y le dice a Moctezuma, oye, bueno, sí, perdimos Tenochtitlán, el imperio, pero pues ya era hora de salir de la oscuridad, ¿no, querido? Y pues ya dejar atrás los sacrificios humanos y ahora veremos la luz, dice Mitrena. Luego está también Cortés en su gustado papel de Cortés. Es decir, un hombre que busca la gloria y además siempre está al servicio de su Dios y de su rey. Ahí sí no hay mucha variación en cuanto al personaje. Otro más, de nombre total y absolutamente como de las óperas griegas, Asprano, que puede ser Cuitláhuac o Cuauhtémoc porque él representa la resistencia y siempre está dispuesto a levantarse en armas o a levantar un ejército. Y como no puede faltar el amor toda ópera, pues Teutile, la hija de Moctezuma, y Ramiro, un hermano ficticio de Hernán Cortés,
se desean ardientemente, se aman con locura, pero creen que su amor es imposible porque son de dos civilizaciones distintas. Y entonces el amor sí tiene también clases sociales y razas. Bueno, todo parece que va a desembocar en una tragedia griega, pero resulta que es una tragedia azteca en todo caso. Pero al final, Cortés, que es bueno como el pan, le ofrece a Moctezuma la paz, el perdón y desde luego su trono, a cambio de que reconozca al rey español como su soberano, desde luego se bautice y reconozca al Dios cristiano como el único, es decir, que le diga adiós a Huitzilopochtli, a Tlaloc y compañía. Pero además, para que Cortés respete todo esto, Moctezuma debe aceptar el matrimonio de su hija Teutile con Ramiro. Entonces, pues Moctezuma está así de, bueno, ¿lo hago, no lo hago? Sí lo hago. Acepta y así termina la ópera. Moctezuma no lo piensa dos veces, acepta quedarse a gobernar su trono y todos viven felices para siempre. La ópera de Vivaldi, hay que decirlo, fue un fracaso, pero no deja de ser una curiosidad histórica en ese Settecento veneciano, donde el barroco estaba de moda. Y aquí les dejo algún aria y algunas notas de ese Montezuma de Vivaldi que nos va a poner ahorita mi querido productor Albornoz. Y ahora vámonos a nuestra gustada sección. Como México, no hay dos. Aquí yo creo que podríamos iniciar cantando a las estatuas de marfil, 1 y 2 y 3, así. O era algo así como las rondallas de otros tiempos, ¿no? O los juegos musicales, las sillas y todo eso. ¿Por qué entro con esto? Porque ya estoy hasta el gorro de que llevemos casi 2 semanas con el asunto de las estatuas del Che y de Castro. Pues sí, resulta que ya lo sabíamos, pero ahora lo hemos ratificado. En Morena no respetan la vieja máxima de el que se lleva se aguanta. Y así como Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, retiró por sus pistolas el monumento a Colón del Paseo de la Reforma en el 2020, ahora Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, hizo lo propio con Castro y el Che. Estas dos estatuas que estaban en una banca bastante pinchurrienta, pero que ahora resulta que prácticamente eran como el símbolo de la hermandad entre Cuba y México. Pues bueno, Alessandra quitó las estatuas, o sea, le devolvió o le pagó con la misma moneda a lo hecho por Claudia Sheinbaum en el 2020. Sin embargo, y aquí Alejandro Rosas dice, en ambos casos es una tontería. Obviamente quitar monumentos o placas conmemorativas para mí es una estupidez. Por más polémico que sea el personaje, o sea, es decir, claro que tiene muchos indicios históricos Castro, que era un dictador, fue dictador, se murió siendo dictador. Yo no sé por qué la izquierda lo tiene como héroe cuando era una miserable dictadura. Sea de derecha o izquierda, una dictadura es una dictadura. Pero bueno, le tienen mucho respeto al comandante. Entonces, sea polémico o no el personaje como el Che, que también era bastante asesino, o incluso Colón, que hay muchos detractores que dicen que fue un genocida, el hecho es que son personajes polémicos. Pero quitarlos de los espacios públicos o quitar sus figuras o los nombres de las calles de los espacios públicos no significa que el agravio histórico se ha reparado. Tampoco que se cambió la historia o que hubo una restauración de lo justo y lo necesario. No. Y lo que en cambio se afecta es a la historia urbanística de la Ciudad de México. Ahí sí, creo que eso es lo más grave de todo. Amén. Pero bueno, la estupidez es inherente a nuestra clase política. A toda la clase política. Y tengo algunos ejemplos. Miren, ahora que salió o que estuvo de moda esto de las estatuas de Colón, el Che, Castro y demás, me puse a pensar en otros ejemplos que tenemos a lo largo de la historia. Voy a empezar con uno que seguramente me abucharán. Ojalá aquí me pueda abuchar mi propio
productor, porque me encanta cuando solíamos abuchar de chavos, el típico abucheo. Ese era el mejor de todos. Hasta eso se ha desvirtuado. Pero bueno, yo quiero hablar de Coatlicue. Recuerden que es la de la falda de serpientes, la madre de Huitzilopochtli, que fue descubierta mientras se hacían unos trabajos de nivelación de la Plaza Mayor en 1790. Claro, no fue una estatua que fuera, digamos, hecha para conmemorar algo. Simplemente era un monolito muy importante en tiempos de Tenochtitlán, que desde luego fue sepultado por los españoles y apareció en 1790. Pero yo creo que prácticamente ahí podemos empezar con los ejemplos de Quítala, ponla, escóndela, llévatela. ¿qué sucedió? En 1790 descubren la Coatlicue, la desentierran, la colocan en el patio de la universidad y era pues verdaderamente impresionante si ustedes la conocen, y si no vayan al Museo de Antropología, ahí la pueden ver. Es impresionante la madre de Huitzilopochtli, como les dije. Pero ahí en el patio de la universidad, lo que sucedió fue que la gente del pueblo empezó a ir a verla y le empezó a venerar y le llevaban flores y ofrendas. Y entonces las autoridades virreinales, muy al estilo de Claudia Sheinbaum, dijo: ¿saben qué? Mejor vamos a volverla a enterrar. Y así lo hicieron. Pasaron como 30 o 40 años hasta que después ya la volvieron a exhumar, valga la expresión, y ya fue colocada para uso y goce de los mexicanos hoy en día. Vámonos a otra época, 1952. Es el año en que la ciudad universitaria fue inaugurada por el presidente Miguel Alemán. Y como todo buen presidente que se jacte de serlo, pues quería su estatua ahí en la explanada frente a Rectoría. Yo hice CU, pues quiero mi estatua. Y entonces se colocó una estatua de Miguel Alemán, pero pues, obviamente cualquier presidente es muy mal querido en la UNAM, y en 1960 a alguien se le ocurrió que era buena idea dinamitarla. No sufrió muchos daños, pero obviamente le pusieron pues, unos barrotes, prácticamente la enjaularon para poder conservarla, pero fue insuficiente. En 1966 volvió a sufrir otro atentado. Y ahí sí, pues la estatua de Miguel Alemán perdió la cabeza y un brazo. Así que finalmente, por presiones de grupos disidentes, tuvieron que retirarla. Ahí no fueron las autoridades, ahí sí fue el pueblo, y el pueblo sabio siempre manda. Otra más. Los famosos indios verdes. Que si ustedes saben, los indios verdes eran dos tlatoanis, Ixcoatl y Ahuizotl. Y se les llamaba indios verdes porque, por el material con que fue hecho, al ser expuesto a la lluvia, a la intemperie y demás, de pronto empezaron a adquirir un tono de color verde. De ahí, pues todo el mundo los identificaba, nadie sabía que eran los tlatoanis, O pocos lo sabían. y le llamaban los indios verdes. Fueron colocadas en el inicio, en la entrada del Paseo de la Reforma en 1891, pero la gente los odió. O sea, yo creo que ahí sí eran muy fifís todos, eran totalmente anti-indigenistas y anti-Tenochtitlán, y entonces fueron duramente criticados, sobre todo la hechura, la manera en cómo los habían hecho, que las proporciones no eran las correctas, total que aguantaron la presión social, y en 1901 fueron retiradas y se las llevaron a distintos lugares hasta que finalmente hoy se encuentran ahí en un parque cercano a la estación que lleva su mismo nombre, Indios Verdes, en Insurgentes Norte. Pero también tuvo controversia los indios verdes. Otra más, aquí sí creo que tenían toda la razón. Acuérdense, ustedes conocen la estatua ecuestre de Carlos IV, llamada El Caballito, que fue develada en 1803 y que de 1803 a 1821, o sea, 18 años, estuvo en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Por ahí incluso están las litografías. ¿Qué sucedió? Pues que resulta que en 1821, pues los mexicanos finalmente alcanzaron su independencia. Llega el ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de ese año, y entonces pues las autoridades dijeron: ¿cómo vamos a recibir a el ejército trigarante que ahora canta la independencia de México? Y junto a Iturbide va a estar Carlos IV, que representa pues el dominio español. Entonces la cubrieron con una manta. Pero una vez que ya pasaron los festejos, que todo el mundo se emborrachó, que llegó la cruda y demás, entonces las autoridades de la Ciudad de México decidieron llevarse el caballito al patio de la universidad también, y ahí estuvo hasta 1852, que fue cuando decidieron trasladarla al inicio del Paseo de Bucareli,
donde también permaneció más de un siglo. Ya en la época de López Portillo, imagínense más de 100 años después, cuando empezaron a trazarse los ejes viales, pues obviamente decidieron que el caballito había que volverlo a mover, No por cuestiones políticas. y se lo llevaron a la Plaza Tolsá, ahí exactamente ante las puertas del Museo Nacional de Arte en la calle de Tacuba, y ahí finalmente quedó. Tampoco fue una cuestión política, fue más bien una cuestión urbanística, pero quitar, por ejemplo, a Colón o al Che o a Castro es como si de pronto hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a quitar a Carlos IV y vamos a deshacernos de él. Lo importante en Carlos IV no era lo que representaba, sino la gran obra, la gran escultura que había hecho Manuel Tolsá. Y una más, que esta sí es política. En noviembre del 2018, Morena intentó retirar una estatua de Porfirio Díaz que se encuentra en el Parque Bicentenario de Orizaba, Veracruz. Pero ya incluso desde unos años antes, ¿quién creen que estaba ahí metidísimo, como siempre, metiendo sus narices y luego no da la cara? Pues sí, el inefable de Fernández Noroña, que exigió que lo retiraran esta estatua de Porfirio Díaz, o iría acompañado, como siempre, envalentonado y amenazante, iría acompañado con sus partidarios para quitarla personalmente. Con firmas no se pavimenta ni una calle, pero que recaben firmas de apoyo al documento, donde le voy a exigir al alcalde, a 10, no le digo ya a Díaz porque seguro hasta saca el pecho el cabrón ignorante, a 10 le voy a decir que antes del 20 de noviembre tiene que quitar esa estatua. Si no la quita, aunque venga solo yo, el 20 de noviembre, yo creo que va a haber gente, pero aunque viniera solo, voy a venir y voy a convertir esa estatua en el monumento a los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa. A la mera hora, la gente, la ciudadanía de Orizaba se manifestó y votó por dejarla, y hoy en día Porfirio Díaz con una estatua se encuentra ahí en Orizaba. Así que para que vean, insisto, esto de las estatuas es una tontería, y yo creo que sea el partido que sea y sea la estatua que sea, debemos dejarlas para preservar la historia urbanística de la Ciudad de México o de la ciudad de la que estemos hablando. El punto es que quitar o poner estatuas no es algo que le deba competir a los políticos, sino es algo que nos compete a los ciudadanos y también a los historiadores. Así que por favor, que descansen en paz las estatuas de todo el país. Y ahora vámonos a nuestra gustada sección, la más sensual de todas. Un dato para ligar. No se quejen. A ver, ya por ahí recibí algunas críticas de que mis datos no sirven para ligar. Ya se los dije la otra vez. Tienen ustedes que asumir cierta responsabilidad, pero sobre todo compromiso. Lávense bien, báñense bien, rasúrense arriba y abajo muy bien, sean muy felices, proyecten seguridad y se van al bar. ¿Qué les parece si pedimos un Manhattan? Se me antoja un Manhattan con su cereza quizá, o un Old Fashion, que son los favoritos míos, pero se los dejo a su libre albedrío. Se acercan a su candidata o candidato. Y entonces, como ahora está de moda la Fórmula 1, hay muchísimas mujeres. Estaba leyendo que hay un 47% de aficionados de la Fórmula 1 que son mujeres, o sea, ya hay muchas comentaristas, o sea, creo que puede ser un buen gancho unir el deporte con la historia y nuestro dato para ligar. Entonces, en mi caso yo me acercaría, ya vi ahí a una mujer de no malos bigotes, guapa, con su pelo largo, tomando sola, y entonces me puedo acercar y ustedes preguntan, oye, seguramente has escuchado hablar de Pedro Rodríguez, ¿no? Un piloto de varias categorías en el automovilismo, pero seguramente sabes que fue el primer mexicano que ganó un gran premio de Fórmula 1. Y aquí hay de dos sopas. Quizá tu candidato o candidata saben de Fórmula 1 y entonces ya tienes ahí el 50% del terreno avanzado. Pero si no, y ves que hace un gesto, tú le dices, no, pero mira, déjame contarte esta historia porque es muy divertida y muy simpática, y ya luego si quieres hablamos de otra cosa. Yo me llamo fulanito de tal, fulanita de tal, y vengo aquí a darte un dato que puede cambiar tu noche y también la mía. Y entonces tú continúas. Pues bueno, Pedro Rodríguez
era un piloto que pensó retirarse del automovilismo en 1962, luego del accidente en el que perdió la vida su hermano Ricardo. Sí, seguramente has oído de los famosos hermanos Rodríguez, o si no, del Autódromo Hermanos Rodríguez. Claro, eran los dos hermanos que les encantaba la Fórmula 1, nada más que Ricardo se mató a los 18 años cuando llegó la Fórmula 1 a México en ese terrible año. Pero bueno, Pedro, a pesar de que pensó por un momento retirarse, su adrenalina pudo más y decidió seguir corriendo. Y en 1967, en el Gran Premio de Sudáfrica, a 6 vueltas del final, imagínate, tomó el liderato de la competencia y ganó la carrera. Fue el momento quizá más emocionante de esos años en México, porque pues nadie esperaba que un mexicano ganara un Gran Premio de Fórmula 1 cuando había nombres importantísimos ya, por ejemplo, Juan Manuel Fangio en esos años, Jackie Stewart, Surtees, es decir, había muchos pilotos ya consagrados y claro, tenía cierto reconocimiento Pedro, sí era buen piloto, pero no era de los grandes y consagrados. Pues bueno, ganó ese Gran Premio 1967 en Sudáfrica, pero ocurrió lo que te estoy comentando. Como nadie esperaba que un mexicano ganara, los organizadores del Gran Premio de Sudáfrica no tenían un disco con el himno nacional mexicano para ponerlo durante la premiación. Entonces alguien tuvo una ocurrencia. ¿Por qué no sustituimos el himno nacional mexicano con la canción South of the Border en la inigualable voz de Bing Crosby? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Porque la letra se refiere a México y de hecho la palabra México se escucha claramente. Entonces toda la organización del Gran Premio dijo, oye, no es mala idea, venga Bing Crosby, y entonces a la hora en que Pedro Rodríguez recibe su trofeo, en vez del mexicanos al grito de guerra, le pusieron South of the Border con Bing Crosby. Ya luego la escucharíamos, porque la hizo famosa, Frank Sinatra. Entonces, pues ni modo, Pedro Rodríguez se quedó así como muy feliz por su triunfo, pero muy desconcertado por el himno nacional. A partir de ese momento, Pedro Rodríguez siempre llevaba en su maleta un disco con el himno nacional mexicano y lo pudo estrenar en 1970 cuando ganó su segundo Gran Premio, el de Bélgica en Spa-Francorchamps, que por cierto se corre este fin de semana, y ahí ya se escucharon los acordes de la música de Jaime Nuno y la letra de Francisco González Bocanegra. ¿Qué te pareció mi dato? ¿A poco no es una maravilla? Ajá. Pues bueno, yo te invito a la siguiente ronda y cantemos juntos South of the Border y pasemos una noche de Fórmula 1. ¡Salud! South of the border, down Mexico way. Y vámonos a nuestra última sección de esta semana, que se llama... Aunque usted no lo crea. Seguramente, queridos amigos y amigas de este podcast, que por cierto, qué bueno es, conocen ustedes la ciudad de Teotihuacán, ¿no? Ya fuera porque de niños los llevaban sus papás, o porque se fueron con los amigos, o llegaron a ir a la famosa Gruta, este restaurante que data desde tiempos de Don Porfirio. De hecho, hay fotografías de Porfirio Díaz en ese restaurante que está ahí en Teotihuacán y sigue abierto, por si no han ido, vayan. Y seguramente, si fueron, han subido a la pirámide del Sol o de la Luna y se han paseado frente al templo de Quetzalcóatl, o incluso han caminado por la calzada de los Muertos. Bueno, aquí como dato nada más curioso, les cuento que Porfirio Díaz subió la pirámide del Sol a los 80 años. Pero resulta que en pleno 2025, nadie sabe qué pueblo edificó la ciudad más importante de Mesoamérica entre el año 1000 y el 650 de nuestra era. Fue la gran ciudad, la ciudad de ciudades, el núcleo de la cultura, el comercio, llegó a tener cerca de 200,000 habitantes, era todo lo que pudo ser una ciudad prehispánica en esos tiempos. Pero nadie sabe quién la edificó. De hecho, nadie sabe al día de hoy cuál es su verdadero nombre. Y nadie sabe si sus dos principales pirámides realmente estaban dedicadas al Sol y a la Luna. O sea, todo lo que conocemos
no viene de que hubiéramos encontrado los códices o las escrituras para encontrar perfectamente el origen del nombre y la dedicación de estas dos pirámides. Entonces se han de preguntar, como yo me lo pregunté durante mucho tiempo, ¿quién se encargó de difundir esta historia? ¿Quién nombró así a la ciudad? Pues nada más y nada menos que los mexicas. Sí, los mexicas conocieron la ciudad cerca de 600 o 700 años después de su esplendor, ya cuando estaba completamente abandonada y la mayoría de los templos devorados por la naturaleza. Pero les impresionaron las dimensiones de sus construcciones, sobre todo de esos dos promontorios que se veían a leguas, lo que hoy es la pirámide del Sol y de la Luna. Según cuentan, los pueblos vecinos decían que había sido construida por gigantes, pero los mexicas dijeron que no, que era obra de dioses. Por eso la bautizaron con el nombre de Teotihuacán, lugar donde se hacen los dioses. Así la bautizaron. Y además, los propios mexicas establecieron que el montículo grande había sido dedicado al sol y el pequeño a la luna. Por eso las llamaron así. Y además dijeron, oye, pues este eje tiene cara de ser una calzada de los muertos. Pues vamos a ponerle calzada de los muertos. Y establecieron además que ahí en Teotihuacán se habían reunido los dioses para crear el quinto sol, el famoso sol en movimiento, el que nos ilumina y alumbra hasta la fecha. Nosotros vivimos bajo el quinto sol, como fueron también los mexicas y las culturas prehispánicas. Entonces, los mexicas consideraron a Teotihuacán desde un principio, o al menos desde el momento en que lo conocieron, como un oráculo. Y realizaban peregrinaciones a la ciudad, y hacían sacrificios humanos ahí, y desenterraron templos y recuperaron cerámica y esculturas que luego llevaron como ofrendas al Templo Mayor de Tenochtitlán. Y consideraron que la ciudad era el vínculo de los mexicas, el vínculo directo con los dioses. Por eso, desde entonces, se conoce como la ciudad de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, y donde podemos ver la pirámide del Sol y de la Luna, aunque al menos hasta ahora no sabremos si realmente se veneraba ahí al Sol y a la Luna. Pero, al parecer, Teotihuacán se quedará con ese nombre hasta la consumación de los tiempos. Y antes de irnos, recuerden que el próximo 29 de julio es el Día del Mal de Amores. Así que si tienen el corazón roto, o se lo van a romper a alguien, o presienten que se acabó el amor y se los van a romper a ustedes, pues no dejen de salir a festejar. Sí, 29 de julio, Día del Mal de Amores, así que venga, vayamos a las calles a llorar amargamente o a celebrar gustosamente. Y esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.